Bueno, estamos en compañía de Miguel Ángel Santos Guerra, que está presentando en Argentina un ramo de flores para los docentes del mundo. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buen día, Martín, estoy muy feliz de estar contigo y muy agradecido por la sensibilidad que supone el hacer un hueco para la educación, pero no solamente cuando hay un escándalo. Un niño persigue a un profesor con un cuchillo por un colegio de Ushuaia y sale la noticia en primera línea en todos los periódicos del país. No, tú vienes y haces un hueco en tu tiempo para hablar de qué importancia tiene la educación, qué importancia tienen los maestros en esta sociedad. Así que muchas gracias y bueno, no solamente muchas gracias, enhorabuena por la sensibilidad que supone. Yo digo que la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Y nosotros estamos ahora hablando de educación. Claro. Está bueno eso, porque mira, te iba a preguntar primero algo que tiene que ver con educar en tiempos de crisis de valores, de crisis económica, pero pensando en esto, sobre todo estamos pisando el fin de la segunda década del siglo XXI. Mi intención concreta sería cómo educar en tiempos de crisis. Bueno, si no conocemos los contextos, no podemos entender los textos. Es decir, que nosotros tenemos que saber en qué contexto habitamos, qué contexto vivimos, porque la escuela no está en la estratosfera, ni está en una campana de cristal, está inmersa en el mundo, está inmersa en la cultura. Y claro, la cultura que nos envuelve, la cultura que nos domina es una cultura inquietante, a mi juicio, es la cultura neoliberal que hoy contradice casi todos los presupuestos de la educación. Si los valores estuvieran instalados en la cultura, practicados, es que no tendríamos que hablar de ellos, por ósmosis los aprenderían los alumnos. ¿Qué pasa? Que esa cultura neoliberal contradice casi todos los ejes de la educación, como son el individualismo, cada uno a lo suyo, la competitividad, a ganar a los otros, el relativismo moral, para ganar vale todo, la obsesión por los resultados, no por los procesos, la hipertrofia de la imagen, el imperio de las leyes del mercado. Es decir, son planteamientos que hacen a la escuela una institución contrahegemónica. Tiene que ir contra la corriente. Y que hacen al educador un profesional contrahegemónico. Pero además está la cultura digital, que hace que el conocimiento aparezca muchas veces adulterado por intereses políticos, comerciales, publicitarios. No es un conocimiento riguroso el que ofrece siempre, y también las relaciones están bajo la amenaza, bajo la sospecha de estar camufladas. Es decir, cuando alguien te habla por la red y te dice que es un adolescente, puede tener 80 años, y tampoco detectas sus intenciones cuando habla contigo. Es decir, es una cultura problemática, con grandes beneficios, pero con muchos riesgos. Y la cultura institucional del educador en argentino, la de la escuela, es una cultura también complicada porque hoy, a mi juicio, no tiene las mejores condiciones para ejercer la práctica docente. Hay muchos alumnos en las aulas, aunque se inste a atender la diversidad. Hay muchísimas horas de docencia, aunque se canten las excelencias de la profesión docente en la política y en la literatura. Y hay unas condiciones bastante malas en cuanto al sueldo de los docentes y en cuanto a la capacitación que tienen que pagarse de su bolsillo. Es decir, en España la capacitación es gratuita y los profesores acuden a la capacitación, pero pagada por las instancias de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que tengamos que considerar estos tiempos revueltos para realizar la tarea. Y es más difícil ir contra la corriente que nos arrastra que dejarse llevar por ella. Y por eso yo digo, repito, solo a los peces muertos los arrastra la corriente.
Y me decía una persona que me había oído esta frase, además Miguel Ángel, bajan muchos peces muertos, arrastrados por el agua, ¿no? Y se hace la marcha en la otra dirección problemática, pero imprescindible, pero necesaria. No nos podemos dejar llevar por lo que está como caldo de cultivo, dominando las mentes, dominando los comportamientos, dominando las actitudes. Pues claro, a la escuela llega el docente y llega el alumno, pues de la cultura, y está con la cultura, no la cuelga en una percha al entrar y dice, no, ahora ya la hemos olvidado, vamos a trabajar en los aprendizajes y en la convivencia. No, la llevamos inmersa nosotros y nosotros estamos inmersos en ella. Y yo creo que además la finalidad de la educación sería convertir esa cultura en otra en la que los valores estuvieran instalados. Es decir, una cultura más solidaria, más compasiva, más preocupada por los desfavorecidos, en la que no viviesen bien solamente los privilegiados de la tierra, en la que tuviesen un lugar los que Paulo Freire llamaba los desheredados de la tierra. Y si no tenemos esto en cuenta en la educación, hay un serio riesgo de que pongamos el conocimiento al servicio de los intereses, al servicio del egoísmo, al servicio de la competitividad. Y si todo el conocimiento que se adquiere en las escuelas, en los institutos, en las universidades sirviera para cómo dominar, explotar y engañar al prójimo, más nos valdría cerrarlas. Porque lo que estaríamos haciendo, Martín, es un poco más sofisticada la ley de la selva. Cuando el más fuerte dominaba al más débil físicamente, teníamos un nivel de selva bajo. Pero cuando ahora el más rico en conocimientos, el que sabe más, utiliza el conocimiento para engañar a los otros, tenemos un nivel de selva más alto. Me haces pensar en el libro de Galeano, la escuela del mundo al revés, de patas para arriba. Patas arriba. Una escuela que forma para el mundo neoliberal, para ser exitoso en ese mundo liberal. Y me haces acordar también, ya que estamos aquí presentando tu libro Un ramo de flores para los docentes del mundo, me haces acordar también algo que leí en este libro, que decías, hay que formar a los mejores para este mundo que tenemos aquí. ¿Qué implica eso de formar a los mejores para este mundo? Bueno, yo digo, no hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. Y yo entiendo que en la escuela hay que aprender a pensar, es decir, enseñar a pensar, es decir, saber dónde están las causas, los efectos, por qué pasan las cosas, quién tiende los hilos ocultos, por qué se ponen los hilos, que esos hilos los podemos desmontar cuando son perversos. Enseñar a pensar y enseñar a convivir. No se trata en la escuela de enseñar a ganar a los otros por los métodos que sean. No tenemos que formar a alumnos que sean capaces de entrar después de ti por una puerta giratoria y salir antes, aunque te dejen allí con los huesos pegados a los hierros. Se trata de formar personas solidarias que construyan un mundo mejor, que hagan el mundo más habitable. Por eso yo digo, tenemos que formar no a los mejores del mundo, compitiendo unos con otros para ganarse unos a otros, sino formar a los mejores para el mundo, para que el mundo sea mejor, para que el mundo... Esta frase la vi en una universidad de la ciudad de Guadalajara, en México, y me pareció extraordinaria. Decía, en esta institución tenemos que formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Porque la tendencia que nos encontramos es, tienes que ganar a los otros. Y tienes que ganar a los otros por el método que sea. ¿Usted qué quiere? ¿Poder? Vale todo. ¿Usted qué quiere? ¿Dinero? Vale todo. ¿Usted qué quiere? ¿Fama? Vale todo. Porque eso le va a permitir ser el primero, destacar, ganar más dinero, ser más importante. Yo creo que si vamos por ese camino, vamos mal. Y digo algunas veces, no hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada.
también quería preguntarte un poco en función de algo que aquí en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, se ha tomado como un norte. Se insiste mucho en mirar hacia Finlandia, como la meca de la educación mundial. ¿Qué te parece a vos esto de mirar para allá y sobre todo a qué distancia estamos de Finlandia pensando en nuestra realidad? Yo creo que se trata de ser la mejor Argentina dentro de las posibilidades que tiene Argentina. Es decir, que el problema algunas veces es que hay comparaciones muy falseadas, porque los puntos de partida, la historia, las condiciones son muy diferentes. Entonces, cuando miramos para otros lugares y vemos cosas que se hacen bien, a mí me parece estupendo copiarlas, imitarlas, trasladarlas, pero a mí no me parece bien esa obsesión por la ranking manía, es decir, bueno, vamos a hacer un ranking, a ver quién queda más arriba, quién queda más abajo. Finlandia está la primera o la segunda, nosotros estamos los 20 en la lista, en el ranking, cuando eso solo lleva algunas veces al desaliento, a la actitud pesimista, y a pensar que todos los demás son buenos y que nosotros somos los peores. ¿Por qué? Porque esa es una competición falseada. Es decir, no estamos todos saliendo del mismo sitio, no estamos partiendo de la misma cultura, de las mismas condiciones, de los mismos medios, de la misma historia, no. Ahora, ¿nos ha de hacer ser conformistas? No. ¿Qué hace Finlandia? Bueno, Finlandia tiene algunas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, llevar a la educación los mejores profesionales, las mejores personas del país. Me parece estupendo. ¿Quién se va a dedicar a la enseñanza en Argentina? Pues hay que decir, no el que no valga para otra cosa. Hay que seleccionar a los mejores. ¿Cómo hay que formarlos? Hay que formarlos de una manera adecuada. Eso me parece fantástico. Que lo hace Finlandia, estupendo. Que lo hace otro país, estupendo. Pero no se trata de estar en comparación con otros para sentir desasosiego, desaliento, y por parte de los que están mejor, insultos, agresiones y desprecios. Yo escribí un artículo que se titulaba ¿Viene Pisa del verbo pisar? Yo piso, tú pisas, él pisa. Y entonces lo importante no es ser mejores de lo que somos, sino es ganar algún puesto en el ranking, para que desde allí puedas pisar a los que están debajo. Entonces es un instrumento perverso, no es un instrumento de mejora. Yo conozco en Colombia una escuela que sacó unas notas extraordinarias en lengua, en PISA, y fueron los funcionarios a ver qué había hecho la maestra con esos alumnos. Y la maestra dijo, no, yo no les he enseñado nada, solo les enseñé a tener éxito en la prueba. Claro. Y hay escuelas que han dejado programas de educación para la paz, de convivencia, de coeducación, de medio ambiente, y los han dejado para ver si tenían mejores resultados en PISA. Bueno, pues es una distorsión, es una perversión del sentido de ese proceso de evaluación, que tiene, a mi juicio, debería tener este sentido. Vamos a comprender cómo estamos para ver cómo podemos estar mejor. La finalidad es esa, no cómo ganamos 3 puestos en PISA a costa de lo que sea, aunque dejemos programas de interés, programas valiosos, porque lo que importa es el resultado solo. Tener mejor resultado. Y hay países que están obcecados, y políticos que... Yo digo, PISA se convierte en un cesto de piedras. Con una piedra lanza la oposición al gobierno, el gobierno a la oposición, los padres a los profesores a los alumnos a los profesores. Nos llenamos la cabeza de chichones y de heridas, pero no nos ayuda a pensar. Miguel Ángel, y quiero preguntarte también por una cuestión más, antes de ir de lleno al libro que estás presentando. Hay una frase que he leído también en este libro, Un ramo de flores para los docentes del mundo, de Homo Sapiens Ediciones, que tiene que ver con 2 frases que me interesaron,
que tomaste de otros autores, pero que las rearmás, las reciclás, las reinventás. Una, enseñar es un ejercicio de inmortalidad, que pertenece a Rubén Alves. Y otra, corazones, no solo cabezas en las escuelas, que pertenece, claro, a un genio como Alexander Neil. Esto retoma un poco el inicio de la charla. Bueno, me parece que lo de la inmortalidad, sobre todo, es una cuestión importante. Muy bien. Dice Rubén Alves, el profesor nunca muere, porque otros van a ver el mundo a nuestros ojos, ya que a través de la magia de la palabra hemos hecho que aprendan a pensar el mundo, que aprendan a concebir las cosas y las relaciones desde la perspectiva que nosotros hemos compartido con los alumnos y las alumnas. Es cierto. Luego en la conferencia plantearé muchos casos, 3, 4, 5, 6 serían interminables, lo que me dé tiempo, en que se ve de una manera palmaria cómo la acción del docente ha marcado la vida de los alumnos y de las alumnas para siempre. En Mal de Escuela, de Daniel Penach, hermoso libro, dice: a mí me salvaron la vida 3 profesores. No dice la asignatura, no dice el curso, la vida. A mí me salvaron la vida 3 profesores que tenían una característica común: nunca soltaban a su presa. Me parece hermoso. Y ahí comentaré textos de Simón Bolívar, de Albert Camus, de personas que dicen: usted formó mi corazón para la libertad, usted... Bueno, ¿por qué? Porque esta tarea lo que pretende conseguir es que otras personas, y a su vez otras personas, aprendan a pensar y aprendan a convivir. Y yo mismo, en mi propia historia de docente, podría comentar tantas cosas maravillosas que después de los años, al día 18 de septiembre de este año, en una conferencia que pronuncié en Madrid, en que les decía yo, en la facultad les pedía a mis alumnos que escribiesen ¿quién fue el profesor que más te marcó? ¿Por qué? Y les decía yo, todas las expresiones eran: me quería, me ayudaba, me comprendía, era cercano, era sensible, me entendía. Y cuando yo contaba esto, se echa a llorar una de las asistentes de manera intensa y dice: Miguel Ángel, me ha pasado algo increíble. Cuando has contado esa experiencia de la facultad, yo he pensado, ¿yo a quién pondría? Y dice: a mi profesor de tercero de filosofía de BU, y he caído en la cuenta que eras tú, después de 35 años. No podía dejar de llorar. Tú me marcaste la vida, me marcaste la vida, porque gracias a eso yo hice después filosofía, me hice profesora de filosofía, sin ti mi vida había sido otra. Y eso quiere decir que el profesor nunca muere, que el profesor es inmortal. La frase de Neil hace referencia a otro ámbito que yo también quiero subrayar en la conferencia, y es el ámbito de las emociones, del mundo de los sentimientos. Y tengo un libro que se titula Arqueología de los sentimientos en la escuela, en el que digo que la escuela ha sido muchas veces el reino de lo cognitivo y debería ser el reino de lo afectivo, porque los alumnos aprenden de aquellos profesores a los que aman, y porque la relación de educar es una comunicación, y la comunicación que salva es el amor. Y Neil, en el año 78, escribe un libro con ese título, Corazones, no solo cabezas en la escuela. Después los libros los libros sobre inteligencia emocional, bueno, han abierto esos campos, pero él en el 78 escribió este libro con ese título, Corazones, no solo cabezas en la escuela. Y dice Gabriela Mistral: si no eres capaz de amar, no puedes dedicarte a esta tarea. Porque claro, el amor acerca, el amor se interesa, el amor inspira, el amor crea, el amor busca estrategias, el amor se compromete, el amor es paciente. Y hay una carta de un niño argentino que yo reproduzco en la arqueología de los sentimientos en la escuela, una carta que me encuentro en una escuelita de Concepción de la Sierra, perdida en una montaña, en un armario desvencijado. Está pinchada esta carta de un niño de una escuela rural.
con 10 puntos. Y el último punto dice, al niño, a la maestra: ven a mi casa a visitarnos. Mi perro no te hará daño. Él sabe que me quieres. Es una maravilla, es una maravilla. Miguel Ángel, para no robarte más tiempo, porque te espera gente que quiere escucharte, otros docentes que quieren multiplicar tus conocimientos y también darte a vos también su parte de conocimiento, porque bien decís vos que el docente, el que enseña a la vez aprende, y es un ida y vuelta interminable. Volviendo a tu libro que estás presentando, Un ramo de flores para los docentes del mundo, de Homo Sapiens Ediciones. Acá vamos a la parte marketinera. ¿Por qué buscarlo? ¿Por qué leerlo? Bueno, pues mira, yo muchas veces que he venido a Argentina he recibido de los organizadores esta idea. Tu venida ha sido como una inyección de moral, les has animado, se han sentido bien. ¿Y cómo materializar esto? Ese sentimiento, esa idea, cómo materializarla en un libro. Y bueno, voy a hacer un homenaje a los docentes. ¿Cómo expresar una metáfora, mi admiración, mi gratitud, mi felicitación por esta tarea humilde, persistente, sacrificada, difícil, problemática? En cualquier profesión el mejor profesional es el que mejor manipula los materiales, pero en esta es el que más y mejor lo libera. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues en todas las culturas ofrecer un ramo de flores es un regalo, es una declaración de amor, es una felicitación. Y dije, bueno, voy a confeccionar un ramo de flores. Ese ramo de flores tiene flores blancas de ilusión, tiene flores amarillas de aprendizaje, tiene flores rojas de dolor, tiene 8 tipos de flores y en cada color hay 7, 8 flores diferentes con las cuales he compuesto un ramo. Y me pregunto al final del libro, ¿qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que yo imagino? Y digo, me imagino a un docente que va a una librería y pregunta al librero, ¿tiene usted un ramo de flores? Y el librero dice, ¿del profesor Santos Guerra? Y el docente dice, sí, yo quiero un ramo de flores. Y yo me sentiré honrado, me sentiré feliz si a ese docente le llega ese ramo de flores y al leerlo se siente reconfortado, se siente animado, se siente ayudado a vivir con pasión esta tarea. Solo se puede vivir intensamente y felizmente la tarea con pasión, la tarea de educar. Y les digo a los docentes, hoy se lo voy a repetir, no hay señal más clara de inteligencia que desarrollar la capacidad de ser felices y de ser buenas personas. Es decir, que si una persona adquiriese mucho dinero y es muy desgraciado, no es nada inteligente. Si adquiere mucho poder y es infeliz, no es nada inteligente. ¿Cuándo se es inteligente? Cuando se es feliz. Y entonces yo les animo a que su trayectoria, su paso por la profesión, sea una fuente de felicidad y una fuente de vida. Este es el penúltimo artículo que he escrito en mi blog, que tiene 760 artículos, una fuente de felicidad y de vida. Y hoy, sábado, aparece el último artículo, un ramo de flores para los docentes, porque el día 5, ayer, fue el Día Mundial de los Docentes. Y he querido, en ese artículo, hacer un tributo, hacer un homenaje a todos los profesores. Yo digo, como te apuntaba en la dedicatoria de tu libro, enseñar no es solo una forma de ganarse la vida, es una forma de ganar la vida de los otros. Y digo también que esta profesión gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña. No digo que no haya dificultades, no digo que no haya problemas, no digo que no haya fallos, pero hay un arte en la vida hermoso y una ciencia profunda que consiste en saber manejar 2 signos menos para hacer un signo más. Fallé 2 veces, pero aprendí. Tuve 2 errores, pero me fortalecí. Tuve 2 equivocaciones, pero me hice mejor persona. Y ahí me permito recordar el título de uno de mis libros de Homo Sapiens, que es La estrategia del caballo y otras fábulas para trabajar en el aula.
La estrategia de caballo me parece paradigmática para explicar esto. Una familia tiene un caballo, el caballo se pierde, después de 2 días de búsqueda lo encuentran en un pozo, el pozo profundo, el caballo viejo, la familia pobre deciden no sacarlo. Van con palas a enterrar al caballo, echan tierra sobre el caballo, pero el caballo se la sacude, cae a sus pies y sube de nivel. Le siguen echando tierra, él sacude la tierra, cae a sus pies, sube y sale trotando en libertad. Va a haber gente que cabe pozos en la vida de los docentes, seguro. Eche tierra sobre sus espaldas, seguro. Pero a los docentes nadie les puede arrebatar la estrategia del caballo. Y a ello les invito y a ello les insto desde mi admiración, desde mi gratitud, porque es gratitud ver esta multitud de docentes un sábado por la mañana, después de toda la semana de trabajo, pagándose el curso, desde mi admiración, desde mi gratitud y desde mi enhorabuena, porque están en la profesión más importante, más decisiva, más hermosa, más difícil que se le ha encomendado al ser humano en la historia: trabajar con la mente y con el corazón de los niños y de las niñas. Muchas gracias, Martín. Gracias. Miguel Ángel Santos Guerra, que está aquí en Santa Fe presentando un ramo de flores para los docentes del mundo.